Un gusto saludar a los hermanos en Cristo, a todos los estudiantes del Instituto Bíblico. Para mí, pues, es un gozo poder llegar a ustedes a través de este estudio bíblico. Y deseando, pues, que ustedes también pongan todo el empeño, el esmero para poder aprender. Estos estudios están diseñados como una herramienta para poder entender la verdad de las Escrituras. Si usted pone todo el interés, el empeño y trata de trazar bien la palabra del Señor, va a ser un buen estudiante y después un buen maestro de las Escrituras. Para mí, pues, es de mucho gozo poder enseñar esta lección que vamos a tener hoy, este día, y espero, pues, que ustedes vayan no solamente escuchando los audios, sino más bien también revisando las Escrituras y también llenando los espacios en blanco de las lecciones, porque eso les va a dar quizás una forma de poder enseñar a otros cuando tengan el material completo. Y ahora, pues, vamos a tener una lección muy interesante, muy importante. Hoy día, pues, muchos hablan acerca de los apóstoles y algunos se denominan así apóstoles. Y la pregunta que vamos a contestar es: ¿todavía tenemos apóstoles hoy día? Y vamos a aclarar esa confusión carismática de los neopentecostales de este tiempo. Pues es una pregunta que nos lleva a tener quizás un buen estudio de la palabra, nos va a dar una respuesta. Y la verdad es que de antemano les digo, los apóstoles, el ministerio de apóstol ya desapareció, ya no está vigente, desapareció, pero hay algunos que lo han retomado como algo para tomar quizás protagonismo durante la vida de la iglesia. Más sin embargo, vamos a tener hoy, este día, un estudio que nos va a aclarar que verdaderamente los apóstoles ya no están vigentes. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, leemos: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es un versículo que deberíamos de aprender de memoria, porque es un versículo que nos lleva a todos los que enseñamos la Escritura a trazar bien la palabra de Dios. En el griego, este versículo es como un albañil que tiene una cinta métrica y echa un buen lineamiento para hacer un fundamento de una casa, de una construcción. Igual nosotros tenemos que echar bien la línea para poder enseñar las Escrituras, y debemos de tomar en cuenta este versículo. Durante esta hora queremos contestar la pregunta: ¿todavía tenemos apóstoles? Y por eso necesitamos las Escrituras y tomar, pues, una buena dirección a través de este versículo. En 1 Tesalonicenses también esta es una referencia muy buena. Y vemos entonces que si esa pregunta la hubiéramos hecho hace algunos 25 años, la respuesta evangélica a esta pregunta hubiera sido: claro que no hay apóstoles hoy día. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta pregunta? Por tres razones importantes. En primer lugar, porque muchos años la Iglesia Católica Romana ha enseñado la sucesión apostólica, creyendo que Pedro fue el primer papa y que le dio el cetro de su reino a los papas que le siguieron. Así que ellos sostienen que el papa de la Iglesia Católica Romana Apostólica es el representante de Jesucristo en la tierra hoy, con la autoridad apostólica. Número 2, en segundo lugar,
del por qué hacemos esta pregunta es porque hay algunos pentecostales que sostienen que hay apóstoles hoy día. En los Estados Unidos y en los países latinoamericanos, en varios países, especialmente algunos grupos sostienen que tienen superapóstoles, que incluso tienen más poder que Elías, el profeta del Antiguo Testamento. En tercer lugar de esta pregunta es porque, aunque hay algunos pentecostales que rechazan esta idea de superapóstoles o la sucesión apostólica de la Iglesia Católica Romana, creen que todos los dones espirituales están vigentes hoy en día. Si hiciéramos a un pentecostal la pregunta, ¿existen hoy día todos los dones espirituales? Su respuesta sería sí. Eso quiere decir que el don de apóstol existe hoy día, porque la Biblia dice que el rol de apóstol es un don espiritual, pero más bien yo diría un ministerio, el ministerio apostólico. Pero la pregunta sería no, porque esa sucesión apostólica ya terminó, así como no todos los dones espirituales están vigentes hoy día también. Tenemos algunos dones, los cuales vamos a hablar quizás en un estudio posterior. Y vamos a hablar acerca de los dones espirituales y vamos a ver cuáles están vigentes y cuáles ya desaparecieron. En 1 Tesalonicenses 5, 21, 22 debemos examinar todas las cosas según ese versículo, todas las cosas. Y si la gente sostiene que son apóstoles hoy día, debemos examinarlo por medio de la Escritura. Si es verdad, lo podemos aceptar, y si es falso, debemos rechazarlo. Porque la autoridad final es la Biblia, no lo que dice la iglesia o lo que tienen experiencias, como algunas personas dicen que tienen experiencias espirituales. Cuando pensamos en la palabra apóstol, pues vamos a ver su significado. La palabra apóstol viene del griego apóstolos. Apo significa fuera de, y óstolos, enviar o mandar. Significa entonces que el significado de esta palabra, en un sentido general, significa alguien que es enviado con un mensaje. Pero veamos el literal B. La palabra sencillamente significa un representante enviado con una misión y con una misión específica. Se usaba para referirse a un embajador enviado a otro país con una misión. Ese es el significado de esta palabra. Y veamos algo que nos va quizás a clarificar un tanto más. En el primer libro de Reyes, capítulo 14, recordemos que en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero en el tiempo de Jesucristo fue transcrito al griego, que es la Septuaginta. La palabra enviado, según ese versículo, así leemos ese versículo, enviado, significa pues en la Septuaginta, es apóstolos, un representante enviado con una misión o mensaje. En el Nuevo Testamento, apóstoles o apóstolos es usado generalmente cualquier persona enviada con una misión o mensaje. Con una misión o mensaje. Veamos entonces esos versículos en Juan capítulo 13, versículo 16. Este versículo dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor,
ni el enviado es mayor que el que lo envió. Ahora está hablando que alguien ha enviado a alguien a dar un mensaje. El Señor, aquí en este caso, ha enviado a alguien que es el siervo a dar un mensaje, y podría ser cualquier persona. Si habláramos en los años 70, 80 aquí en El Salvador, diríamos que un apóstol sería el mensajero que trabajaba en las oficinas de Antel. Bueno, ahí había una persona que trabajaba como mensajero, el encargado de llevar los mensajes a las personas. Y también, si fuera otro apóstol, podría ser el cartero que lleva una carta a las personas. Pero eso estamos hablando en un sentido general. En el pasaje siguiente, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 23, en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. En este versículo, mensajeros es la palabra griega apóstolos. Pablo está enviando en cuanto a la ofrenda para los santos en Jerusalén y cómo va a ser enviado con hombres fieles. Está utilizando en un sentido general la palabra apóstol. En Filipenses capítulo 2, versículo 25 también leamos: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahí se usa la palabra mensajero también. Apóstoles, recuerden que un apóstol es alguien que ha sido enviado como representante con una misión o mensaje. La Biblia lo usa en un sentido general, Segundo, o literal B, primariamente de Jesucristo, quien es el apóstol. Según Hebreos capítulo 3, versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces aquí en este versículo dice que Cristo es considerado apóstol y sumo sacerdote. También Jesucristo fue enviado por Dios Padre a esta tierra para llevar un mensaje, y el mensaje fue el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para toda la humanidad, para que la gente pudiera recibir a ese mensaje, confiar en Cristo y poder ser salvos. También vemos aquí que en ese versículo lo que se usa es una transliteración de la palabra. No es traducida, sino transliterada. Las letras en el griego tienen equivalentes en el español. Significa que no es una traducción. Jesucristo era el representante de Dios, enviado por Dios con una misión o mensaje. Veamos también específicamente de un grupo selecto de hombres directamente comisionados por Jesucristo, según Juan 17, 18 y 20 al 21. Dice en el versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Yo los envío al mundo. Ahora, ese versículo usa la palabra enviaste como apóstol. El Señor Jesucristo está orando en la noche cuando fue traicionado. Judas ya se había ido y les ha dicho a sus discípulos que uno de ellos le va a negar. Les dijo que se iba a ir, pero que regresaría. También les dijo que enviaría el Espíritu Santo,
y en el capítulo 17 está orando por ellos. Dios envió apóstolos a Jesucristo al mundo y ahora Él está enviando, apostolando a los discípulos al mundo. ¿Se refiere a todos los creyentes aquí? No, solo a los discípulos. ¿Cómo lo sabemos? El contexto lo dice, porque está orando por esos 11 discípulos que habían quedado con Él. Entonces Jesús en el versículo 20 y capítulo 20 de Juan y versículo 21, entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. La palabra aparece 2 veces, enviado y envío. Jesucristo fue enviado por Dios a la tierra como su representante, con una misión y con un mensaje. Y de la misma manera Jesucristo envía a estos hombres como representantes con una misión y un mensaje. Se refiere a un grupo selecto. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos apóstoles? Está Simón Pedro. Aquí vemos una lista, ¿no? También vemos a Andrés, hermano de Simón Pedro. También tenemos a Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, Felipe, Bartolomé, Natanael, Tomás, Leví, es decir, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, o sea, Tadeo, Judas, Simón el cananista y Judas Iscariote, que no fue salvo, según Juan 6, versículos 63 al 64. Ahora entonces vemos aquí entonces que Pablo también fue un apóstol, aunque no aparece en esa lista, en un sentido específico. Y ya lo vamos a ver por qué lo decimos. ¿Qué enseña la Biblia con respecto a esto? Matías, recuerden ustedes en Hechos de los Apóstoles que fue nombrado, pero no fue la voluntad de Dios, no está registrado que Dios ordenó que lo nombraran según ese pasaje. Pero también está Pablo. Pablo según Gálatas capítulo 1 versículo 1 y 1 Corintios capítulo 1 versículo 1, encontramos a este varón que este versículo, bueno, en el del capítulo 1 de Gálatas está muy claro, ¿no? Que Pablo fue un apóstol elegido personalmente por Jesucristo y le fue necesario defender este apostolado en varias ocasiones. Y vemos que los otros apóstoles reconocían el apostolado de Pablo, según Gálatas 2, versículo 7 al versículo 9. Lo pueden leer en sus Biblias como referencia. Tienen que leerlo para que se den cuenta que la Escritura está diciendo que él fue nombrado. Y él sus cartas las empieza Pablo, apóstol de Jesucristo. También en 1 Corintios 1:1 Pablo se llama a sí mismo apóstol, pero no describe a Sóstenes como apóstol, que es uno de los que andaban con él, lo llama hermano. Como creyente, Sóstenes era embajador de Cristo, como todo creyente en un sentido general, pero en el sentido técnico no era apóstol. La única persona en el versículo 1 que se describe como tal es Pablo. En otras palabras, en la iglesia primitiva no había cientos de apóstoles. Es decir, había un grupo selecto por Jesucristo y específico. Vamos a ver sus condiciones, o sea, las condiciones para ser apóstol. Para llegar a ser apóstol en un sentido estricto, primero, o literal A, debe haber visto personalmente la resurrección de Cristo.
Según 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, capítulo 15 del 7 al 8. Leamos. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Y también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7 al 8, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Oigan, vean ahí, me apareció a mí, y si él apareció, pues significa que lo vio. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Entonces, en el primer versículo que leímos de 1 Corintios, él dice, no soy apóstol, hace la pregunta, no he visto al Señor. Pues, es decir, que cumplía con la condición de haber visto a Cristo resucitado. Ser llamado y nombrado personalmente por Jesucristo. Ser llamado y nombrado personalmente por Jesucristo. Según Gálatas o Mateo 10, del 1 al 4 y Gálatas 1:1. Veamos aquí los versículos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, a Juan y su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces vemos ahí que ahí está una lista que Jesús personalmente lo nombró, lo llamó. Entonces ellos sí califican como apóstoles. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo apóstol, no de hombre, sino por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces vemos aquí también que Pablo fue nombrado aquí no por ningún hombre, como se autonombran hoy día algunos apóstoles, y por Dios, es decir, por Jesucristo fue nombrado y por Dios el Padre. Es decir, el calificativo de apóstol está muy merecido porque no solamente lo nombró Jesucristo, sino también Dios el Padre. Vamos a ver también su autenticación. Para ser apóstol había que ser autenticado y cumplir con algunos requisitos. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, versículos 11 al 12 dice, me he hecho necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Versículo 12, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia. Entonces, por señales, prodigios y milagros. Entonces, la autenticación, es decir, de un apóstol era que pudiera hacer señales, prodigios y milagros. Ahora, el ministerio de apóstol en el sentido estricto es confirmado por señales. La importancia de estos milagros era de enseñar algo, algo como ya dijimos importante. La importancia de estos milagros tiene que ver con la autenticación del apostolado. Estos fueron hechas exclusivamente por los apóstoles, porque de otra manera no hubieran tenido ningún significado. En otras palabras,
Si cualquier persona podía hacer estas señales, no hubiera sido posible identificar a los apóstoles. Del griego, semeion, milagro, señal, signo de autoridad divina para designar a una persona o cosa de otras. Ahora entonces por eso los apóstoles para ser autenticados tendrían que hacer señales, pero no solamente señales, sino también prodigios. La importancia de estos milagros causaba en las personas temor reverencial y asombro. Del griego terás, algo extraño que provoca asombro en el espectador, se traduce también como maravilla. Entonces, para que un apóstol fuera autenticado tenía que ser prodigios. La pregunta es, ¿vemos ahora, hoy día, estos milagros o estas señales y estos prodigios? Muchos han querido vender que sí, pero ¿sabe qué te quiero decir, amado estudiante de la Biblia? Que hoy en la pandemia fue la oportunidad que tuvieron estos varones que se llaman así apóstoles y que hacen señales, prodigios y milagros. Hoy en la pandemia fue la ocasión quizás que hubieran tenido para demostrar que realmente lo eran, pero no vimos a ningún apóstol haciendo milagros. Es más, ellos mismos empezaron a defenderse y decir que no podían hacer milagros, que los milagros los hacía Dios. Pero este tiempo atrás ellos mismos hacían grandes espectáculos en la televisión, haciendo milagros. Pero, ¿sabe? Era algo falso, era un show, era algo pagado, no era realidad. También, además de esto, para ser autenticados necesitaban hacer milagros. La importancia de estos milagros era que exhibían el poder de Dios. Bien, entonces, la palabra del griego dunamis, que significa poder o fuerza, capacidad, habilidad, poder milagroso. Hacían los apóstoles estas tres cosas. Pedro sanó al cojo en Hechos 3. Resucitó a los muertos como a Dorcas. En Hechos 9, Pablo resucitó a Tíquico. En Hechos 20, me gustaría ver a los que sostienen que son apóstoles hoy día resucitando muertos. Porque los apóstoles verdaderamente lo hicieron. Y si son apóstoles verdaderos, debería levantar a los muertos en las funerarias de la ciudad. Y conoceríamos que son verdaderos. Pero es fraudulento todo. Ahora veamos la autoridad. Otra cosa que deberían de tener los apóstoles, autoridad. Los apóstoles eran personas de mayor autoridad. En la iglesia primitiva, en Hechos 6, del 1 al 4, vemos un ejemplo y en 1 Corintios 12, versículo 28. Leamos esos versículos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Según este versículo de Hechos, cuando había un problema en la iglesia primitiva, ¿a qué autoridad acudía la gente? ¿Al Papa? No. A los apóstoles. Ellos enfrentaron los problemas. ¿Por qué? Porque tenían la autoridad más alta en la iglesia primitiva. Cuando se dio el problema de las viudas
griegas contra las viudas judías, entonces tuvo que resolver el problema estos apóstoles que tenían la autoridad. Veamos otro versículo. Y a algunos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Pues veamos algo aquí acerca de este versículo. Esta es una lista de dones espirituales de los más importantes. A lo menos vemos aquí que están de primero, ¿no? El apostolado. ¿Cuál era el primero? Pues apóstoles. ¿Y cuál es el menos importante en la lista? El don de lenguas. Primeramente del griego protón, primer lugar, como adverbio de tiempo. Primero, como superlativo en orden de importancia. Entonces vemos aquí que según esa lista de dones, lo primero que encontramos ahí es apóstoles. Y por ser el primero y porque lo menciona la Escritura y dice en primer lugar, le está dando mayor interés a este ministerio del apostolado. Los apóstoles hablaban con absoluta autoridad, incluso demandaban obediencia, según 2 Tesalonicenses 3:6 y versículo 14, mientras escribía cada mandato del Señor. Veamos estos versículos. Pero os ordenamos, la palabra ordenamos, aquí debe de llamarnos la atención. Es una orden, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Veamos entonces este pasaje de 2 Tesalonicenses. Está diciendo que los apóstoles estaban ordenando, y en este caso Pablo, a los hermanos que no tuvieran una relación personal con aquellos que andaban desordenadamente, porque daban mal testimonio. También en el versículo 14, si alguno no obedece a los que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. En este versículo también están ordenando que se aparten, que no se junten con aquel que no es obediente, que es desobediente. Ahora veamos entonces en 1 Corintios 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo sostiene que lo que él escribió era una orden directa del Señor. ¿Qué pasaría si cualquiera de nosotros le da una orden a todos los estudiantes del instituto? A lo mejor algunos por respeto harían las cosas, pero otros no estamos sometidos a ninguna orden. Más sin embargo, estos se sometían a la autoridad de los apóstoles. Ahora, no porque no deberían estar la gente sujeta a los apóstoles, deberían de desobedecer, no, al contrario, ellos deberían de estar sujetos a ellos según estos pasajes y pues deberían de obedecer lo que están ordenando, porque el Espíritu Santo los guió a escribir la Biblia, la palabra de Dios, y lo que ellos están diciendo, dice, bueno, aquellos que se crean espiritual, reconozcan que lo que yo escribo, dice el apóstol Pablo, proviene del Señor. Vamos a ver sus propósitos. Ellos eran el fundamento de la iglesia, según Efesios 2:20. Eran el fundamento de la iglesia. Dice Efesios 2:20,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En este versículo los apóstoles y los profetas fueron el fundamento. ¿Cuántas veces hay que poner el fundamento de un edificio? Una vez. ¿Cuántas piedras angulares tiene un edificio? Una. ¿Estamos edificando el fundamento de la iglesia hoy o el fundamento ya ha sido puesto? El fundamento ya ha sido puesto. Ahora estamos construyendo el techo. Jesucristo vendrá de nuevo, el fundamento ya fue puesto hace 2020 años y unos meses más. Otra de las cosas que deberíamos de ver es que ellos recibieron revelación directa de Dios y hablaron la misma palabra de Dios, según Hechos 2:42, Efesios 3:5, Judas 17. Veamos estos versículos. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Según este versículo de Efesios 3:5, sobre todo en el versículo 3 dice Pablo que recibió la revelación de Dios. Versículo 5 dice que el Espíritu Santo había dado revelación directa a los apóstoles y profetas. Entonces, uno de los propósitos de los apóstoles en la iglesia primitiva era recibir revelación directa de Dios y hablar la palabra de Dios. Los creyentes hoy en día no recibimos revelación directa de Dios y eso lo veremos un poco más adelante. Veamos otro pasaje en Judas 1:17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles hablaron la palabra de Dios. Y eso es lo que Judas quiere recordarle a estos hermanos. También en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos aquí en este versículo 42, en el día de Pentecostés, cuando la gente escuchó el mensaje de salvación, unos 3,000 personas creyeron y fueron bautizados. ¿Y qué hacían después? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso significa entonces que estos varones estaban cumpliendo todos los requisitos que demandaba el Señor. Ellos establecieron iglesias locales, otra de las cosas, nombraron ancianos y establecieron planes de acción de la iglesia primitiva, según Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver algunas cosas aquí. Bien, me gustaría hacer un comentario aquí en esta sección, la literal C. En literal C. El libro de Hechos se enfoca en esto y después de que los apóstoles murieron, los ancianos o pastores vinieron en su lugar como autoridad en la iglesia primitiva. Los ancianos o pastores no tienen la misma autoridad, milagros o credenciales de los apóstoles. Ellos no necesitan recibir revelación directa de Dios porque la palabra de Dios ya está completa. Entonces, ¿quién es la autoridad final en la iglesia local hoy día? Jesucristo y la palabra de Dios. Y debajo de ellos están los pastores. Y abajo de estos pastores están los diáconos. Y abajo de los diáconos está la congregación. Esta es la estructura bíblica de la iglesia local. Hay iglesias donde no son los pastores los que llevan la dirección de la congregación. Son los diáconos o son la junta directiva, pero esta estructura no es correcta. Por lo tanto, tenemos que llevarlos a concretizar
que la palabra de Dios lo que nos dice es que hay una estructura bíblica. Y esa estructura bíblica ya está establecida por el Señor. Ahora entonces veamos que en la iglesia primitiva esto fue diferente porque tenían apóstoles, la autoridad más alta bajo Jesucristo. ¿Y qué de las directivas? No existen en la Biblia. Entonces, algunos pastores son dirigidos por alguna directiva. Qué malo, ¿no? Porque quien debería de dirigir es el pastor. Veamos otra cosa que nos debe interesar: el futuro lugar de honor de la iglesia. Esto es importante porque no tanto de la iglesia, sino más bien de los apóstoles. Y esto es interesante porque Dios tiene todo hecho, un plan con todas las personas y todas las cosas. Y aquí en tal caso, las personas que tienen autoridad, las personas que tienen ministerio, las personas que Dios ha delegado. Entonces necesitamos entender estas verdades escriturales, su futuro lugar de honor. Bien, veamos aquí, de acuerdo a Lucas 22, 28, 30, los apóstoles en el reino futuro de Dios gobernarán sobre las 12 tribus de Israel. Sobre las 12 tribus de Israel. ¿A quiénes les está hablando según ese versículo? Vamos a ver. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Le está hablando a los apóstoles. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Sabe que lo que menciona aquí acerca del reino, en el reino milenial, va a ser una cuestión festiva, los apóstoles en la mesa de Jesucristo y ahí también otorgándoles, honores? También veamos otra cosa. De acuerdo a Apocalipsis 21, 14, el muro de la Nueva Jerusalén tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Ahora, esto entonces debe de llevarnos a una pregunta final. ¿Todavía tenemos apóstoles hoy día? ¿Cuál sería la respuesta después de haber estudiado todos estos pasajes que hemos tenido como referencia y cómo hemos ido viendo versículo por versículo? Y entonces la respuesta, ¿cuál sería para ti? Pues la respuesta es no. No. Y vamos a ver algunas razones. Porque los apóstoles eran un grupo único, selecto y limitado de hombres. Porque hoy en día nadie puede calificar con los requisitos bíblicos. Las epístolas indican que el don de apóstol fue dado en los comienzos de la iglesia. Solamente se pone el fundamento del edificio una vez y se hace el principio de la construcción. Dios ha estado construyendo su iglesia durante los últimos tiempos y la fundación ya está hecha y ahora se está poniendo el techo. Por lo tanto, los apóstoles ya no están vigentes hoy día, porque con la terminación de las escrituras canónicas, en el año 95 después de Cristo, el propósito de revelación terminó también. Algo importante, ¿no? Y por último, porque la historia eclesiástica afirma la cesación del apostolado. La pregunta inicial fuera, ¿hay todavía apóstoles hoy día? Pues la respuesta es no. Con esto finalizamos el estudio en esta ocasión. Queremos terminar diciendo,
sean dedicados y escuchar una y otra vez los audios y ver los power con los espacios que están llenos y donde ustedes están en blanco para que puedan responder a las preguntas, porque recuerden que al finalizar estas lecciones, al finalizar la lección número 16, pues tendremos un examen y necesitan ir repasando y estudiando sobre esta materia. Que el Señor pueda bendecir grandemente a ustedes y a su familia y puedan valorar el esfuerzo que hacen por estudiar la Escritura.